Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es: Dios no quiere sacrificios sin fe y santidad. Desde el inicio mismo de los tiempos, Dios instituyó ritos sacrificiales para simbolizar la obra redentora del Mesías venidero. Abel agradó a Dios, ofreciéndole lo mejor de su ganado. Abraham ofreció sacrificios a Dios con la esperanza puesta en lo porvenir. El pueblo de Israel ofreció numerosos sacrificios y holocaustos en el tabernáculo y después en el templo de Jerusalén, todos ellos con el mismo significado: sin sangre no hay remisión de pecados. Y así fue durante muchos años, hasta su cumplimiento en la persona y en la obra de Jesús, el Cristo Redentor, quien era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero todos estos sacrificios, impuestos hasta el tiempo salvador de Dios, debían ser ofrecidos con fe y santidad. Esto era fundamental, si se quería que subieran en olor fragante ante Dios. El problema fue que muchos de los que ofrecieron estos sacrificios se limitaron a realizarlos confiando en los ritos mismos, sin fe en lo que los sacrificios en cuanto símbolos significaban. El oferente debía estar arrepentido y debía acogerse a la gracia redentora de Dios por la sangre del Cristo. Es por ello que en diferentes ocasiones Dios tuvo que recordar a su pueblo que Él no quiere sacrificios sin fe y en pecado. Veamos en primer lugar cómo Dios había instituido los sacrificios cruentos del Antiguo Testamento. Los sacrificios del Antiguo Testamento en los que se derramaba la sangre de un animal en lugar del pecador tenían un claro contenido simbólico sobre la obra del Mesías. El Mesías Redentor vendría para llevar sobre él el pecado de los suyos. Dice el profeta Isaías, capítulo 53, versículos 5 al 6, Él, refiriéndose al Mesías, Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El Mesías que había de venir moriría por el pecado, para dar justificación y vida eterna a su pueblo. Isaías 53, 7 al 8 y 10 al 12. Angustiado él, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja no abrió su boca. Por la rebelión de mi pueblo fue herido, y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Justificará a muchos, y llevará las iniquidades de ellos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de los transgresores. Los sacrificios del Antiguo Testamento, como hemos visto, hablaban simbólicamente del Mesías y de su obra redentora. En Hebreos 7, 22 y 26 al 27 se nos dice que Jesús, como sumo sacerdote, nos convenía, santo, inocente, sin mancha, más sublime que los cielos,
que no tienen necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y dice Hebreos 9, 11 al 12 y 28, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró Jesús, el Cristo, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. En definitiva, los sacrificios del Antiguo Testamento hablaban simbólicamente del Mesías y de su obra redentora. Y la gente del Antiguo Testamento debía ofrecer esos sacrificios conociendo su significado. Debían ofrecerlos con arrepentimiento y con fe, confiando en la gracia redentora ofrecida por Dios. Levítico 4, 27 al 31. Si alguna persona del pueblo pecare, haciendo algo contra alguno de los mandamientos, luego que conociere su pecado, traerá una cabra sin defecto por su pecado, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda y la degollará. Luego el sacerdote tomará la sangre y la pondrá sobre el altar del holocausto, y la hará arder en olor grato a Jehová, en expiación, y será perdonado. Debían ofrecer, por tanto, los sacrificios con arrepentimiento y fe. Y debían ofrecerlos entendiendo la naturaleza eterna, inmensa y santa de Dios, que busca relacionarse con el hombre a través de la humildad, de la fe y de la santidad. Isaías 57, 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios tiene comunión con el humilde, con el quebrantado de espíritu. Esto es lo que Dios quería de los suyos, cuando venían a presentarse ante Él con sacrificios simbólicos. Pero la gente del Antiguo Testamento pecaba, no se arrepentía, ni creía. Solo tenían una actitud de vana confianza religiosa. Ofrecían los sacrificios confiando en que el rito por sí solo tenía valor ante Dios. No venían arrepentidos ni con fe, sino pensaban que el acto del rito mismo tendría algún valor ante Dios. Y por eso Dios les dijo en muchas ocasiones cosas como esta, de Isaías 1:11 al 12. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos, cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Hollar los atrios de Dios, pisotear los atrios de Dios. Esto es lo que hacían aquellos que ofrecían ritos y sacrificios sin fe ni arrepentimiento, cuando ofrecían los sacrificios en pecado. Por tanto, ofrecían el rito sacrificial acompañado de una actitud y de una conducta impía, sin darse cuenta de que con ello estaban ofendiendo a Dios, estaban ofendiéndole. Y además estaban cansando a Dios, porque lo hacían reiteradamente, vez tras vez, así durante años.
Y Dios tuvo que decirles, Isaías 1:13 al 14, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. En definitiva, el pueblo ofrecía los ritos sacrificiales en pecado y Dios aborrecía aquello y se cansó de recibir de forma vana, sacrílega, indigna aquellos ritos. Dios quería adoradores de espíritus quebrantados, llenos de fe y de santidad. Esto es lo que quería Dios. Dios abomina los ritos religiosos, aunque los haya instituido Él mismo, que no se acompañan de la actitud y de la conducta correcta. Sí, Dios instituyó los ritos, los sacrificios, sí, pero esperando que su pueblo los ofreciera en la actitud correcta. Y cuando el pueblo no lo hacía, Dios se sentía profanado, se sentía menospreciado por su pueblo. Dios abomina los ritos religiosos que no se acompañan de fe ni de arrepentimiento. Porque el rito representa una realidad espiritual, santa, que requiere de la compañía de una práctica de fe también espiritual y santa. El rito es un símbolo de algo bueno, santo, espiritual delante de Dios. Y el que lo ofrece, el rito, tiene que acompañar al rito de la misma actitud que contiene el significado del rito. Es decir, de espiritualidad, de santidad. Salmo 51:16. No quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Oseas 6:6. Misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Dios les repetía esto una y otra vez. El rito realizado sin fe, sin santidad, sin justicia, lo único que hace es producir una actitud de envanecimiento y de justicia propia que aleja de Dios. Mateo 9:13. Aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús tuvo muchos problemas con los fariseos, porque eran oferentes de sacrificios vanos, de sacrificios pecaminosos. Por esto Jesús tuvo problemas con ellos. Por eso no entendieron lo que Jesús ofrecía. En Lucas 18, 9 y 11 al 12 se dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos, dijo, el fariseo oraba consigo mismo, Dios te doy gracias porque no soy como otros ladrones, injustos, adúlteros, ayuno, doy diezmos de todo lo que gano. El fariseo confiaba en sí mismo, confiaba en lo que hacía, en los ritos que practicaba, en los ritos que ofrecía, porque todo aquello era una forma de autojustificarse delante de sí mismo y sentirse bien consigo mismo. Pero Dios no quería aquello. La fe y la santidad es imprescindible. El rito, el sacrificio, solo vale si va acompañado de santidad y de fe, solamente.
Miqueas 6, 6 al 8. ¿Con qué me presentaré y adoraré al Dios Altísimo? ¿Con holocaustos? Dice el profeta. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por el pecado de mi alma? Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esto es lo que Dios quería. Lo que Dios quería no era tanto el rito, aunque Él lo había instituido, no el sacrificio, sino era la actitud que acompañaba al rito y al sacrificio. Esto es lo que Dios quería, la actitud. Es como si, imagínense, esto es un ejemplo, es como si yo dijera, bueno, en mi cumpleaños tenéis que traerme un ramo de flores. Y quiero que lo hagáis libremente, si lo queréis, si lo deseáis, si me amáis, quiero que lo hagáis. Si no, no es necesario que traigáis el ramo de flores. Y alguno que ama a Dios le trae el ramo de flores, con amor, con cariño. Y Dios se siente feliz, no por las flores, sino por el amor y el cariño que acompaña a las flores. Pero otro dice, bueno, yo, ¿para qué le voy a llevar un ramo de flores? Pero bueno, voy a hacerlo, para que me vean que yo también llevo las flores, para que vean que yo soy una persona buena, para que vean que yo me preocupo. Voy a hacerlo por esto. Y lleva las flores, pero no con amor, ni fe, ni cariño, sino solamente para que le vean, para justificarse. En este caso, Dios no se agrada en esas flores. Esto es un ejemplo, evidentemente, que hemos puesto. Estamos hablando de sacrificios, de ritos, que debían ofrecerse con fe, con arrepentimiento, con amor, con santidad, pero que se ofrecían desde una actitud vana. El pueblo, el pueblo debía ofrecer con fe y con santidad. Esto era lo imprescindible, la actitud que acompañaba el rito, el sacrificio. El pueblo debía conocer que una recta actitud en el sacrificio era lo deseado por Dios. Esto es lo que tenía que conocer el pueblo. El sacrificio debía ofrecerse con arrepentimiento, porque el sacrificio hablaba del derramamiento de la sangre para perdón de pecados. Si no había arrepentimiento, ¿de qué perdón de pecados se hablaba? Si no había arrepentimiento. Si no había fe, ¿qué confianza había en el Mesías, que era el Cordero real de Dios que quita el pecado del mundo? Por tanto, el sacrificio debía ofrecerse con arrepentimiento y fe. Salmo 51, 4 y 17. Contra ti solo he pecado. Mirad, esta era la actitud correcta de alguien que se acercaba a Dios. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Estos son los sacrificios, según el Salmo 51, de Dios. Los sacrificios de Dios, los sacrificios que esperaba Dios, era el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. Esto es lo que Dios quería. No tanto el rito ni el sacrificio, sino la actitud de aquellos que ofrecían el rito y el sacrificio. El sacrificio debía ofrecerse con humildad, con limpieza. Salmo 51, 1 al 3 y 7. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones.
Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Purifícame y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Esto es lo que Dios quería, esta actitud de reconocimiento de pecado, de petición de limpieza. Esta era la actitud que Dios quería que tuviera su pueblo. El sacrificio debía ofrecerse con gozo, con un espíritu recto y santo. Salmo 51, 8 al 10. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esta actitud de gozo, esta actitud de santidad, de limpieza, de deseo de que Dios borrara los pecados, de que Dios nos hiciera nuevas personas. Esto es lo que tenía que acompañar los sacrificios. Por tanto, Dios solo acepta los sacrificios y ritos de su pueblo en el pasado y también hoy, porque también hoy tenemos aspectos cultuales que son de contenido repetido, que son como ritos. Cuando cantamos, el cantar a Dios no deja de ser un rito. Cantar no deja de ser un rito, algo repetitivo, algo que se hace una y otra vez. El orar, pues tiene un aspecto también ritual. La predicación misma, todas las cosas que hacemos los cristianos, tiene un componente rutinario, un componente ritual y rutinario. Y todo lo que se hacía en el pasado y lo que se hace en el presente, Dios quiere que se haga siempre, siempre, con una actitud de fe y de santidad. El Salmo 51 nos dice esto de una manera muy expresiva. Salmo 51, 11 al 15, 19. No me eches de delante de ti, vuélveme el gozo de tu salvación. Entonces enseñaré tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios de mi salvación. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Entonces te agradarán los sacrificios sobre tu altar. Qué interesante este entonces que aparece aquí en estos textos que acabamos de leer. Cuando se ofrecía el sacrificio de la manera correcta, entonces Dios se agradaría en ellos. Dios ve la vida de quienes se acercan a Él, no las cosas que traen en sus manos, no las cosas que traen en sus manos. Isaías 1, 16 al 18. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios ve el corazón. Dios ve el corazón. No lo que llevamos en las manos, sino el corazón. No lo que llevamos en las manos, sino si las manos están limpias. Se puede coger con manos sucias, se puede coger cosas y llevarlas a Dios, pero con manos sucias. Dios mira el corazón, mira si nuestras manos están limpias. Esto es lo que Dios ve, no tanto lo que hacemos. Y esto pasaba en el pasado y sigue sucediendo hoy en día. Dios ve el corazón de aquel que hace cualquier cosa por Dios y para Dios. La fe que recibe el sacrificio de Cristo como propio produce libertad, produce sinceridad, produce perseverancia, produce amor. Hebreos 10, 19 al 24. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia,
Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Con esta libertad que el Señor ganó para nosotros, debemos acercarnos a Él, pero con fe, con corazones limpios, con una actitud de fe y de limpieza sin fluctuar, con una actitud de esperanza. Todo lo demás es accesorio. Si cuando nos acercamos a Dios hay fe, hay limpieza, hay obediencia, hay santidad, todo lo demás es accesorio. Dios no quiere sacrificios sin fe y santidad. De esto hemos hablado. Dios había instituido los sacrificios cruentos del Antiguo Testamento. Los sacrificios cruentos del Antiguo Testamento apuntaban simbólicamente a la obra redentora del Mesías que había de venir para llevar sobre él el pecado de los suyos. Y la gente del Antiguo Testamento debía ofrecer los sacrificios con arrepentimiento, con fe, en la gracia redentora de Dios, que busca en los suyos humildad, fe y santidad. Pero la gente del Antiguo Testamento pecaba, no se arrepentía ni creía, y ofrecía los sacrificios en pecado, confiando en que el rito por sí solo tendría valor ante Dios. Pero Dios quería adoradores de espíritus quebrantados, llenos de fe y de santidad. Dios abomina los ritos religiosos antes y ahora, hechos sin la actitud y conducta correcta. El rito representa una realidad espiritual santa y requiere una respuesta igual de fe y de santidad. El pueblo debía conocer que la recta actitud ofrece el sacrificio con arrepentimiento, con fe, con humildad, con limpieza y gozo. Dios acepta los sacrificios y ritos de su pueblo en olor fragante y les perdona sus pecados y trata como a hijos a aquellos que ofrecen con fe, santidad y testimonio dichos ritos y sacrificios. Hemos leído y volvemos a leer Mateo 9:13. Aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Que Dios nos bendiga y nos guarde. Amén. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra que nos enseña que tú quieres corazones arrepentidos, que crean en ti, que ofrezcan las ordenanzas, los ritos, las cosas que tú has establecido, confiando en el significado de esas cosas y arrepentidos y con las manos y corazones limpias. Ayúdanos, Señor, a entender esto. Ayúdanos, líbranos de toda actitud farisaica de pecado, de justicia vana, de confianza en lo superficial. Líbranos, Señor, y ayúdanos a ser auténticos en nuestra relación contigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias también, Señor, por la salud que das a tus hijos, por el cuidado, por la protección, por las oraciones que contestas. Bendito seas, Señor. Te suplico en esta hora por Susana, oh Padre, y te pido que tengas misericordia de ella y que la ayudes y la bendigas. Y también, Señor, por Benjamín y por su familia. Sé con nosotros y con todos los enfermos, con todo tu pueblo y con todo lo que tenemos por delante. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.